En nuestro caso nosotros, pues te voy a contestar inicialmente con una broma. Si viene alguien que quiere poder, pues le decimos bienvenido, porque si entran personas, justamente en ese tipo de sistemas se sienten más cómodas, personas que quieren tomar espacio, iniciativas, tener autonomía, se sienten más cómodas que personas muy inseguras que necesitan que alguien le diga qué hacer. Y eso lo entiendo perfectamente, puede ser muy legítimo. Entonces, es una broma y no es una broma. Bienvenido y bienvenida a personas que quieren poder de actuar, poder de tener una influencia sobre el rumbo de esa empresa y su trayectoria, porque necesitamos mucho más ese tipo de perfil que gente que va a tener una alta dependencia de nosotros. Hola, bienvenidos a este conversar, donde te comparto casos reales y ejemplos de organizaciones que aplican principios de autogestión. Hoy tengo un gran invitado, es Vicente Lagalayet. Es originario de Francia y desde el año 2013 se conectó con Holocracia. Es un sistema de gestión y es socio de Happy World, una organización de consultoría. Es un apasionado del desarrollo organizacional y tiene un gran compromiso con este movimiento. Nuestro conversar fue sobre la estructura de holocracia, constitución, roles y reuniones. Así que los dejo con Vicente. Hola, ¿qué tal, Vicente? Bienvenido. Hola Pancho, muchas gracias. Pues la verdad, muy bien a la hora de empezar esta conversación contigo. Muy bien, y por segunda vez haciendo el esfuerzo de grabar con sus inconvenientes. Así que, pues siempre hay una segunda vez y es bueno. Así que aquí estamos hoy. Y Vicente, para ti, ¿qué es la autogestión? Pues sé que empiezas todas tus entrevistas con esa pregunta y me hice la pregunta a mí mismo. Pues, ¿qué es? ¿Qué voy a contestar? Pues creo que para hacerlo simple, al punto que estoy de mis exploraciones, mi respuesta de hoy es, la autogestión es un concepto o un intento que yo veo más como un horizonte que como una destinación. Más un camino que un modelo bien definido en el cual estás o no estás. Claro. Bien, me parece muy bien tu respuesta. Y me gustaría saber un poco más de ti. ¿Tú cómo llegas a este movimiento? Un poco tu historia de cómo conectas a este tipo de prácticas, ¿no? Que ya hablaremos de la holocracia, ¿no? Que es un tema que nos vamos a centrar de sus prácticas en temas reales, ¿no? En no tantos conceptos técnicos. Pero ¿cómo llegas tú a esto? Sí, pues justamente mi puerta de entrada fue el descubrir Holacracia, esa herramienta que comentabas, y cómo fue ese encuentro. Pues yo soy francés, yo vivo en Irún, en el País Vasco, en España, pero he vivido la mayoría de mi vida en Francia y ahí trabajaba en una cooperativa unos cuantos años, una cooperativa de finanza solidaria. Y el concepto consiste en que unas miles de personas juntan sus ahorros en esa cooperativa con el objetivo, con el propósito de que esa cooperativa y sus ahorros sirvan a financiar proyectos que tienen un impacto ecológico, social o cultural positivo. Es decir, gente que tiene la sensación o el entendimiento de que todo ese dinero que dejamos en los bancos no se queda durmiendo, sino que está utilizado para una cosa o para otra. Y unas personas que tenían ganas que el dinero, incluso si es poco, que tienen en el banco, esté utilizado para contribuir al mundo en el cual quieren vivir. Pues yo trabajaba en ese banco solidario. Yo era responsable a la época de la oficina de París, de una zona de Francia, y visitaba a las empresas que habíamos financiado los años anteriores para tomar noticias.
Ocurre que, lógicamente, los clientes, las empresas que acuden a ese banco, pues muchas veces son bastante innovadoras. No es por nada que se lanzan esos proyectos de impacto positivo. Y entre esas empresas conocí a una que se llamaba Climamundi, y el año que fui a visitarlos para preguntarles qué pasó desde el año pasado, qué cosas relevantes, pues me contaron, en particular la jefa de empresa a la época, me contó que habían revolucionado su forma de organizarse y de funcionar. Y me habló con esa palabra de holacracy, de ese concepto que para mí era totalmente extranjero y raro, pero me llamó la atención y me picó y empecé a mirar, a leer, a hablar y encontré un par de personas que ya habían escuchado de eso. Y entonces te podría decir que entré en ese mundo por esa curiosidad y ese encuentro con esa persona que ya había importado esta metodología y que la estaba probando con su equipo. Y me entró en mi vida en un momento que yo no estaba ni enterado de ese mundo, ni buscando especialmente vías alternativas. No me había planteado la posibilidad de hacer las cosas de forma diferente. Siempre he trabajado en organizaciones que son asociaciones, cooperativas o ONGs, en las cuales había una cultura de la participación bastante alta, pero todas con un modelo piramidal bastante clásico, y nunca me había planteado que se podía hacer de otra forma. Y ese posible entró en mi vida conociendo esa empresa. Y me llamó la atención en relación con unos casos concretos que yo vivía como manager dentro de esa cooperativa, con unos temas que íbamos bastante bien, funcionábamos bien, con un alto nivel de compromiso, pero había cosas que la gente, mis colegas, yo mismo, cuando trabajas en el día a día, pues notas que hay cosas que sinceramente sería mejor hacerlas de otra forma. Y en particular, nosotros que estábamos en contacto directo con los clientes, pues había cosas que nos frustraban bastante en la calidad del servicio que dábamos. Pero nos chocábamos con la inercia del sistema, con el hecho de que el jefe de otro departamento no lo veía de esa forma y la cosa se estancaba. Entonces funcionábamos bien, pero hay esas cosillas que se van estancando y frustrando poco a poco a la gente. Y cuando conocí ese modelo de holacracia pensé, me gustaría implementar esa cosa en mi empresa, en mi cooperativa, porque tengo la convicción de que con eso yo tendría un espacio para llevar las propuestas de los colegas y no se me podría decir, pues lo comenté con el jefe de X y no lo ve y ya está. Tendríamos que dar un paso, tendríamos que probar algo. Y por eso, pues ahí se inició mi interés por esta metodología. También otro elemento que probablemente tuvo su importancia en por qué eso ha sido un encuentro decisivo para mí, ese otro elemento es que yo ya estaba bastante aculturado a una pedagogía de las relaciones humanas que, que no es muy conocida y mucho menos saliendo de Francia, pero que fue desarrollado por un psicosociólogo que se llama Jacques Salomé. Y en la cooperativa de la cual te estoy hablando, los nuevos empleados recibíamos una pequeña formación de sensibilización a esas formas de entender las dinámicas de comunicación interpersonal, entender los fenómenos emocionales y básicamente aprender a responsabilizarse de todo eso en unas dinámicas de relaciones humanas. Entonces, cuando conocí a esa herramienta de la gracia, fue un poco como... Yo me apasioné bastante por ese tema. Unos años después, yo empecé una formación para ser formador, lo que soy hoy, en esa metodología de relaciones humanas. Y a la época ya me interesaba bastante y estaba cambiando bastante cosas en mi vida, laboral y personal. Esa manera, esa mirada a las relaciones humanas. Y entonces, cuando conocí a Holacracia, fue como un poco... estoy descubriendo que existen sistemas
que estructuran y sistematizan esa dinámica de hablarnos con respeto, de adultos a adultos, responsabilizándonos sobre qué queremos hacer de nuestros problemas y qué soluciones queremos implementar. Y esa dinámica de sistematizarla me encantó. Pensé, pues para mí es buen sentido. Eso quiero. Y ahí empezó la historia para mí de intentos, de exploraciones, de aprendizajes de otras metodologías. Pero eso fue el inicio. Bien, Vicente, me imagino que esto, pasando en el tiempo cronológico, ¿en qué año fue cuando esto conectaste en la cooperativa? Cuando conecté con eso fue 2013. Ok, bien, perfecto. Pues hace un par de años. Y a mí me gustaría que nos centremos en lo que es la holocracia, de qué se trata y más allá, como lo hablábamos antes del episodio, como esta parte más práctica, ¿no? De, de, de simplificación y entender, porque es una herramienta, un estilo de gestión que no es muy conocida para muchos, pero a mí me gustaría que el propósito del episodio, pues, dejemos ese mensaje y ese aprendizaje, porque inclusive yo no la practico, he agarrado algunas cosas de la estructura, de cómo opera, pero no, el 100% me gustaría así como que en ejemplos reales podamos vivir y podamos entender qué es y cómo opera los conceptos. Así que pues bienvenido ahora sí con esa conexión y esa pasión que tienes de Holocracia, ¿no? Muy bien, pues a lo mejor como ya tú entreviste a dos empresarios que son practicantes desde unos años de Holacracia y que yo tuve el placer de acompañar con sus empresas, que son Raúl Benito de la empresa Evoca y Drol Malizcano de la empresa Alquimia, que son, yo aconsejo a los oyentes que se interesan en el tema de escuchar los episodios que grabaste con ellos. Pero ya que tuviste esta experiencia, me gustaría hacerte la pregunta a ti como punto de partida de cuál es lo que has entendido, cómo te lo representas tú, ese marco de gestión que llamamos holacracia. Fíjate que yo lo interpreto y te voy a decir un ejemplo real que viví cuando nosotros nos pusimos a investigar en el 2017. Pues yo interpreté como una estructura de gestión bastante rígida para mí, con prácticas muy definidas, ¿no? Como estos círculos, estos roles, esta constitución que ustedes le llaman. eh, y yo lo digo, wow, pues esto es para una empresa que realmente está estructurada y que sirve para un fin, un propósito de agilizar la toma de decisiones, de poder trabajar con transparencia, de manera colaborativa. eh, y esa es como la definición que interpretamos. De hecho, me asusté, te lo soy franco, con esa rigidez que decía, pues, ¿cómo lo va a hacer? Como lo hicimos nosotros solo, sin acompañamiento. Nos enfrentamos pues vamos a agarrar los círculos, vamos a agarrar la constitución, nosotros copiamos algunas cosas y adaptamos dentro de nuestro estilo de gestión. Y eso es como para mí, dice, bueno, pues quisiera ver un caso y siempre estaba con ese interés y cuando aparece Raúl Benito con su empresa y así es como yo lo interpreto. Es una herramienta de gestión muy buena y que creo que hoy hay una segunda generación que es diferente, que también ya hablaremos de cómo es que opera con la primera generación y la última que tienen, ¿no? Pues sí, si hablamos de historia, pues fue el producto de unas experimentaciones dentro de una empresa americana que se llamaba Ternary Software. Uh, una persona clave en esa historia es Brian Robertson, el fundador de esa empresa, y ha escrito un libro que se encuentra en castellano también, que cuenta de dónde viene. Esas experimentaciones en esa empresa, eso es una historia del inicio de los años 2000,
y la formalización de esa metodología para que otras empresas, otras organizaciones se la apropien es algo que tiene poco más de 10 años. Y en particular la formalización en este documento que mencionas, la Constitución, que es un poco las reglas del juego de base y que es un documento open source que todo el mundo puede consultar en Internet, en varios idiomas, incluso en castellano, y utilizar de forma libre. Y creo que una de las preocupaciones de Brian, que comenta en varias ocasiones, había sido ya manager en otras empresas y quería encontrar maneras de que en su empresa no sea él o otras personas delegadas el cuello de botella, en el cual se concentran toda una suma de decisiones de alcance, de importancia variada y que termine siendo un problema tanto para él, saturado de decisiones o de temas no estratégicos, tanto como para los otros que están a la espera y en dependencia de esas tomas de decisiones. Por otra parte, es algo que a veces puede ser un malentendido en ciertas formas de promover o de experimentar la autogestión, la idea de que todo el mundo hace lo que quiere o de que todo el mundo decide de todo. Pues Brian menciona bastante de que para él, si ser el cuello de botella, tener unos jefes con una concentración de poderes excesiva, es algo que quería evitar, también quería evitar un sistema en el cual estamos paralizados por la inercia la tiranía todos pueden decidir de todo y cambiar las decisiones en cualquier momento. Y entonces, experimentando, cogiendo inspiración de la sociocracia, de metodología de organización, de las metodologías ágiles, porque él viene del mundo del desarrollo informático, pues poco a poco ha creado con sus colegas esa herramienta que ha tenido bastante éxito para ellos, que ha generado interés afuera y que ha sido una de las muy pocas experiencias de autogestión que se ha transformado en una herramienta, en un modelo, entre comillas, replicable y replicado en centenas de casos. Desde entonces ha evolucionado con los feedback de la gente que lo utiliza como nosotros. Y si lo tengo que describir, pues yo diría que es un sistema que trata de cómo nos organizamos, cómo definimos quién decide de qué y quién hace qué, y cómo lo hacemos de forma dinámica. Es decir, cómo eso evoluciona en el tiempo en función de lo que vivimos, de lo que notamos, de lo que nos impide hacer nuestro trabajo, de las oportunidades, de las evoluciones del contexto. Y se hace con un carácter muy explícito en términos de cuáles son las reglas de cooperación entre nosotros y cómo las cambiamos. También en términos de lo que decía de roles, es decir, cuáles son las funciones que tengo yo para la empresa, cuáles son los compromisos, los deberes que ofrezco al resto de la empresa y de nuestros clientes y en qué puedes contar conmigo, Pancho, en qué me puedes hacer peticiones, solicitudes y yo tengo la libertad de decir que sí o que no y en qué no hay nada definido y lo haces de la manera que te parece la más adecuada. Yo diría que la parte visible, si te acercas de una empresa o de un taller para descubrir la gracia, la parte emergida del iceberg son esos roles y círculos, esa forma de describir el organigrama de una empresa, bastante original, y unos formatos de reuniones un poco específicos, que dan una pauta, un ritmo a la vida de esos círculos. Pero diría que eso es lo que más llama la atención de primera vista, pero a lo mejor no es lo más importante. Lo más importante es cuáles son los comportamientos y las pautas de cooperación en que se apoya ese sistema y que fomenta con sus reglas y su organización. Y si te doy solo un ejemplo o un ejemplo es que hay una regla que dice que lo que no está prohibido de forma explícita, pues dicho de otra forma,
Si respetas lo que está explícitamente prohibido, te reconocemos la libertad de tomar cualquier iniciativa o decisión que te parezca útil para expresar el propósito de la empresa o de tus roles. Es decir, al contrario de ciertas culturas empresariales en las cuales, si no está definido, mejor que preguntes al jefe o mejor que preguntes a todos los departamentos para no fastidiar a nadie, pues ahí la filosofía es más bien, si no está definido, haz lo que a ti te parece lo mejor, que sea tomar una decisión, consulta a tus colegas, te reconocemos esa capacidad, ese poder y tienes nuestra confianza ex ante. Y si pasa algo, si tiene efectos que no nos convienen, pues alguien va a proponer un cambio para el futuro. Pero de mientras, tienes el camino libre para ir dentro de los límites que hemos definido juntos. Y lo último que te podría comentar es que el otro, tal vez un pilar, según mi opinión, unos comportamientos o actitudes que se fomentan en ese sistema es la responsabilización en términos de las reuniones, por ejemplo, son muy orientadas a cuéntame cuál es el tema que te encuentras, que sea un problema, una oportunidad, una pregunta, y justo después dime lo que necesitas. ¿Estás pidiendo a alguien de hacer algo? ¿Estás solo compartiendo una preocupación o una sugerencia? Dime lo que necesitas o dime lo que propones. Y las reuniones tienen ese foco siempre que acaba siendo el foco general en esas empresas. Cuéntame lo que quieres hacer o cuéntame lo que necesitas. Mucho más que cuéntame cuál es tu queja o cuéntame quién es el culpable. Y a mí me encanta esa dinámica de responsabilización y orientada a soluciones. Claro, que una conexión de manera práctica que sale de una reunión, pues, muy definida con compromisos, de acuerdo, ¿no? Cualquiera que sea la circunstancia, ¿no? De si son emociones, si son para que me escuches y lo que ocupo es que me entiendas, ¿no? O lo que se defina en su momento. Ahora, ustedes son una consultora, ¿cómo trabajan desde el interior ustedes? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Porque fíjate que hay como una imagen que muchas personas o consultores que dicen, oye, quieren hacer, vender herramientas o prácticas y luego no las viven, ¿no? Entonces, por eso no tengo mucho en el programa. Digo, ustedes si la viven, usted es un consultor y te es un grupo, hoy me interesa que nos platiques también desde la historia con estas herramientas de cómo es que se ponen de acuerdo, cómo es que funciona. Y también me gustaría saber la parte oscura, cuando no se ponen de acuerdo, estas dificultades, inclusive ya conociendo la herramienta, inclusive viviéndola, pues también estas dos cosas de esta parte del lado oscuro que a mí me interesa, porque creo que también hay un aprendizaje ahí y uno piensa que todo es color de rosa, ¿no? Y yo no creo que ninguna herramienta, siendo personas que apliquen un estilo de gestión, no haya su grado de dificultad, sus miedos, sus incertidumbres, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. ¿Cómo funciona? Nosotros somos una consultora que se llama Happy Work, que tengo dos socios que están instalados en Francia y yo estoy instalado en España. Y yo soy el último llegado en esa empresa y llevo 4 años ya como socio. Y los tres somos coach certificados en Holacracia. Tenemos otras historias, influencias. Mis dos socios son personas que fueron empresarios en otros ámbitos que no tenían que ver con eso antes y que, bueno, que tienen esa experiencia. Para la anécdota, pues la fundadora de Happy Work es la mujer que me hizo conocer a Holacracia cuando lideraba una empresa que se ocupaba de impacto climático de las empresas. Y después de eso pasó a acompañar otras empresas con Holacracia y nos quedamos en contacto y de ser su banquero y ella mi cliente pasamos a ser socio unos años después. Entonces, entre nosotros, pues tenemos ese funcionamiento, es decir, hemos oficialmente convalidado que Holacracia es nuestro marco de organización, lo que simbólicamente pasa por firmar la Constitución,
por lo menos declarar entre nosotros, eso es lo que utilizamos hasta que decidimos otra cosa. Utilizamos una herramienta, en nuestro caso utilizamos Holaspirit, que es una de las dos herramientas principales informáticas que permiten de tener esa transparencia de los roles, de las reglas del juego entre nosotros, la otra siendo Glassfrog, y tenemos todos nuestros roles y políticas que están escritas ahí y que van cambiando a medida que uno de nosotros ve alguna limitación y propone cambiar algo. Entonces tenemos cada uno, no me he dado cuántos, pero me imagino que unos 15 roles o por ahí cada uno, teniendo en cuenta que 3 o 4 de esos roles ocupan la mayor parte de nuestro tiempo, por ejemplo, la parte comercial, la parte acompañar a las empresas, y tenemos unos otros roles, por ejemplo, en mi caso de finanzas, o 4 meses al año soy facilitador del círculo, 4 meses al año soy secretario. Tenemos unos roles de speaker, cuando, por ejemplo, alguien como tú nos propone. Yo tengo unos roles más dedicados al desarrollo en España. Y en fin, todo eso está descrito. Y la verdad es que me encuentro en la misma situación que cuando preguntas a uno de nuestros clientes unos años después, ¿qué te cambia Holacracia? Pues a veces te contestan, pues es que ni sé contártelo en el sentido de que ya forma parte de cómo funcionamos y qué viene de Holacracia, qué viene de lo que aportamos nosotros, pues me cuesta un poco decirte, porque ya es natural para nosotros. Entonces, lo que te puedo comentar de lo visible, aparte de esos roles y círculos, es que nosotros tenemos cada semana una reunión, lo que llamamos una reunión táctica, que es una reunión operacional, en la cual uno de nosotros tiene un rol de facilitador. Y esa persona, independientemente de cualquier consideración jerárquica, esa persona pues tiene que mantener la pauta de la reunión, distribuir la palabra y ayudarnos a enfocarnos en qué quieres con ese punto. Estás compartiendo información, pidiendo que alguien haga algo, aclarando la organización. Entonces tenemos esas reuniones bastante eficientes y rápidas. Y de vez en cuando tenemos unas reuniones, o incluso en nuestro caso, después de unos años, tenemos unas propuestas que nos hagamos por escrito de cambiar unos roles, añadir uno, cambiar una regla que no estaba clara, y tomamos decisiones de gobernanza de esa forma. Pero eso después de tantos años, nos cuesta muy poco tiempo al año. Son poquitas propuestas de este tipo porque tenemos un negocio bastante estable. Entonces, no tenemos cambios organizativos muy fuertes. Lo que hace que alguien que vendría a nuestra empresa, la parte emergida del iceberg de Holacracia, poco la vería. Vería esos roles, vería esas reuniones facilitadas, bastante eficientes, pero lo más importante es lo que hacemos en el día a día. Y en el día a día no es tan visible en el sentido de que yo sé lo que puedo pedir a mis colegas, yo sé lo que puedo exigir de ellos en sus roles, y yo sé que yo puedo tomar cualquier iniciativa que no está limitada por nuestras políticas. Y a partir de ahí, pues cada organización inventa su historia. Es decir, es un poco como un Lego, tú vas construyendo lo que necesitas. Parte oscura o limitaciones. Te voy a hablar de nuestro caso. Nosotros somos los tres bastante trabajadores, bastante experimentados, no somos nuevos, no tenemos mucha asimetría, es decir, tenemos edades bastante cercanas, funciones bastante cercanas, entonces no tenemos un desafío de asimetría, de relación al poder, de influencia implícita. Tampoco tenemos jefe, tenemos una estructura jurídica, pero en el día a día tenemos roles bastante equivalentes. Entonces te voy a hablar de las partes oscuras que nos tocan a nosotros. A lo mejor son bastante diferentes en empresas que acompañamos. Pero nosotros, pues de oscuro, yo diría que lo principal es que Holacracia abarca unos temas o unos problemas delimitados, y para todo el resto no te dice nada y nunca te dirá nada. Entonces, la parte más oscura es si sueñas de que eso te va a resolver todo tipo de temas, por ejemplo, cómo nos distribuimos el dinero,
¿Cómo definimos quién se paga cómo? ¿Cómo reclutamos personas? Todos esos temas que son más bien de relación de yo como socio a mi empresa, uh, en todo eso Holacracia no te dice nada. Solo te da un marco para aclarar quién se ocupa de qué y cómo queremos tratar esos temas. Uh, Otro tipo de tema que no va a tratar Holacracia, si yo tengo unos temas relacionales, por ejemplo, si la manera en la cual un colega me hace peticiones o me hace reproches no me gusta, pues Holacracia no va a decir nada de cómo me voy a sentar con él y hablar de qué forma me gustaría que nos hablemos, qué precauciones me gustaría que tomes cuando sacas un tema que tiene un cierto peso emocional para mí, de qué manera resolvemos conflictos personales. De todo eso Holacracia no habla. Y pues yo diría eso. Entonces, para nosotros no es una parte oscura en términos de, Holacracia nos impide hacer tal o tal cosa. O lo hace menos bien que si fuésemos una empresa jerárquica. No tenemos ningún problema de este tipo. Sino que si alguien tiene la, el sueño, el deseo de que tener un sistema que gestiona las relaciones funcionales como Holacracia te evite tener que inventar formas de tratar de los temas de dinero, de recursos humanos o tratar de cómo nos relacionamos como humanos, pues ahí podría tener una decepción, que Holacracia no te va a resolver eso. Y creo que qué bueno que lo aclaras, porque como esta parte, pues sus fortalezas, como cada herramienta y cada estilo de gestión que tú conoces, conocemos varias que hay en el mercado, es bien importante, ¿verdad? Y ahorita me detengo, me quedé pensando, ¿qué pasaría si llega dentro del equipo una persona que tenga poder, que quiera controlar? Pues cómo lo resuelven, ¿no? O desde ahí está el filtro dentro de la organización. Bueno, Holacracia sí lo permite o no lo permite, o desde que traes talento, pues debe de estar alineado, ¿no? O sea, si llego yo y ustedes ya están y armo todo esto, de decir, bueno, yo quiero más dinero, yo quiero más poder, yo quiero más cuentas, yo quiero, porque habemos en una organización natural, y tú lo sabes, habemos de todos. Y eso me pasa en mi organización. Yo acabo de regresar en un viaje y digo, wow, o sea, hay de todos que brincan y dicen, no, esto es por mi interés propio, esto es porque yo sí interpreto la autogestión, yo porque esto, y entonces, y empiezas a ver y a notar, y lo hablaba en un episodio que te decía que estuve en conversar con Coldo y decía, nos vamos desviando, ¿no? Pero si fuera así, ¿cómo lo resolverían, no? En el caso de ustedes. En nuestro caso nosotros, pues te voy a contestar inicialmente con una broma. Si viene alguien que quiere poder, pues le decimos bienvenido, porque si entran personas, justamente en ese tipo de sistemas se sienten más cómodas, personas que quieren tomar espacio, iniciativas, tener autonomía, se sienten más cómodas que personas muy inseguras que necesitan que alguien le diga qué hacer. Y eso lo entiendo perfectamente, puede ser muy legítimo. Entonces, es una broma y no es una broma. Bienvenido y bienvenida a personas que quieren poder de actuar, poder de tener una influencia sobre el rumbo de esa empresa y su trayectoria, porque necesitamos mucho más ese tipo de perfil que gente que va a tener una alta dependencia de nosotros. Entonces, pues eso. Luego, las personas que van a entrar justamente en Holacracia, pues una pregunta bastante frecuente es ¿quién tiene la autoridad de tomar tal y tal decisión? Ejemplo, yo te conozco, Pancho, y me dices me encantaría trabajar en Happy Work y voy a ver a mis colegas. La pregunta que me pueden hacer es ¿quién tiene la autoridad? ¿Qué rol, qué proceso, qué persona tiene la autoridad de decidir si integramos a Pancho y cómo? Pues miramos en nuestra gobernanza y tenemos por ejemplo, nosotros tenemos una política que dice un reclutamiento será por decisión, por consentimiento, con todos los socios presentes. Entonces, eso es un ejemplo del tipo de cosas que ponemos transparente en Holacracia. Es decir, Holacracia no te dice cómo tienes que reclutar a Pancho, te dice cómo te pones de acuerdo sobre quién va a tener ese poder, de decir que sí o que no, y con qué proceso.
Y igualmente, hasta hoy nunca se ha planteado el tema de cómo sacamos a alguien si no estamos cómodos juntos. Nunca se ha planteado, entonces no está definido, pero el día que tenemos ese tema, estoy bastante seguro que la primera cosa que haré es ir a una reunión de gobernanza y decir a mis socios, me gustaría que definamos juntos qué marco nos damos para estudiar la posibilidad de que alguien salga de nuestra empresa porque me siento incómodo con la relación de socio que tengo con tal y tal y de momento pues es un vacío, no hemos definido la cosa. Entonces, que definamos juntos el marco que nos damos y luego entraré yo en ese marco y veremos qué solución encontramos. Entonces, si estás dentro de nuestra empresa, pues el tema es que tú vas a hacer, si quieres hacer propuestas para cambiar la gobernanza, ejemplo, ahí hay un mecanismo que viene inspirado de la sociocracia, que es un mecanismo que se llama el proceso de decisión, de decisión integrativa, que es un proceso que se parece muchísimo a la decisión por consentimiento, en el cual las personas que tienen roles impactados tienen un poder de objeción. Es decir, lo que propone Pancho, por ejemplo, Pancho quiere crear un rol de responsable del desarrollo en México y quiere que ese rol tenga todo poder para tomar cualquier iniciativa de marketing, de branding, de eventos o incluso de creación de nuevos servicios para adaptarse al mercado de México. Pues en el proceso de toma de decisión, tú haces esa propuesta y si yo tengo una objeción, yo la puedo plantear. Una objeción es algo que hace que tendría un impacto negativo implementar tu idea. Y eso no va a ser un veto, es decir, no te voy a impedir de crear ese rol, sino que vamos a buscar juntos una solución que haga que tu propuesta, si la ponemos en marcha, no va a provocar el inconveniente que yo he notado. Entonces, una objeción es una obligación de encontrar una solución creativa para evitar el efecto negativo detectado. Y así no vas a tomar el poder en el sentido de que no me vas a imponer cosas sin que yo tenga la posibilidad de influenciar, siempre que viene de casos concretos, que no es no me gusta la idea de Pancho, sino, Vicente, ¿nos puedes evidenciar cuáles serían los impactos que te afectan a ti en tus roles si Pancho prueba lo que está proponiendo? Y si yo puedo evidenciar cosas así, buscamos una solución y siempre encontramos. Entonces eso ya es muy diferente de las dinámicas que te comentaba, que conocí en sistemas clásicos de si Vicente no está de acuerdo, pues el statu quo prevalece si Vicente tiene el mismo poder que tú o más. Mientras en Holacracia vamos a tener que encontrar una solución. Y siempre hemos encontrado. Otra cosa es, ¿tú quieres más dinero? La pregunta siempre es la misma. ¿Quién tiene autoridad de definir cómo nos pagamos? Y miramos en nuestra gobernanza. Hoy en día, pues tenemos un modelo y tenemos una política que dice, si algún socio quiere cambiar el modelo de repartición, tiene que hacer una propuesta y se definirá por consentimiento con presencia de todos los socios. Entonces, no tendrás el poder de cambiar eso de forma autocrática, Pancho, sino que hay una pauta que te permite hacer propuestas con equivalencia a los otros. Y ya está, así funcionaría. Entonces, yo no tendría miedo. Luego, si se ve que tú estás muy mal, si no puedes tomar el poder, el control total de la empresa, pues hablaremos, porque no queremos tener personas que se sientan mal con nosotros, pero eso es si un día las reglas que tenemos, tipo, ¿cómo definimos la repartición? Si la regla misma no te conviene, si quieres que cada uno pueda decidir de pagarse lo que quiere, tú puedes hacer una propuesta en gobernanza y la vamos a tratar y ver si tiene algún riesgo o si todos vemos que consideramos que lo podemos probar y si no funciona lo cambiaremos. Entonces esa mentalidad ágil es bastante presente. La pregunta muchas veces es, ¿podemos permitirnos de probar lo que propone Pancho? ¿O hay algún riesgo que tenemos que prevenir? Y si la respuesta es sí podemos probar, pues venga. Y al final es un laboratorio de propuestas, de iniciativas que hagan sentido a todos y si hay una objeción, pues es obvio de comprobar qué es la objeción, pero siempre buscando una alternativa, no para bloquear, ¿no? Que también es otro tema interesante, ¿no? Que también hay una interpretación, hay una objeción, entonces no es para que no se haga, ¿no? Sí, exacto. Y lo que dices,
a veces la gente va extrapolando, como hay unas reuniones un poco inhabituales, las de gobernanza, pues la gente a veces se queda con esa idea de que en Horacracia hay que tomar decisiones colectivas y ver si la gente tiene objeciones. Pero eso solo se hace en unos temas muy concretos. De base, por defecto, se hace para cambiar los roles o las reglas entre nosotros, nuestros compromisos mutuos. El resto del tiempo, que es la mayoría del tiempo, no preguntamos a nuestros colegas para cualquier y cada cosa. Es decir, de cierta forma, la reunión de gobernanza es el proceso al cual nos obligamos para decidir juntos de lo que cada uno va a poder decidir solo. O mejor dicho, para decidir de cuáles son los deberes mutuos y qué es lo que cada uno no puede decidir solo. Todo el resto, Pancho, si te parece que lo mejor es dar una vuelta a todo México para desarrollar a Happy Work, si no hay una regla que dice que no, pues todo tuyo. Claro, tienes toda la libertad y la iniciativa para hacerlo porque no está escrito una regla que limite a hacerlo, ¿no? Y si lo hubiera, también lo puedes decir, bueno, cuando tengas algo, pues ustedes como son tres socios, lo puedes consultar con los socios, con el consentimiento, con una reunión presencial, ¿verdad? Que estén todos incluidos, ¿verdad? Sí, o podríamos montar una regla. Por ejemplo, tú, Pancho, dices, vale, tengo la libertad de montar un road tour por todo México, pero tenemos una regla que limita mi capacidad de gastar dinero de la empresa a 3.000 euros por año. Para cualquier gasto superior tengo que pedir a un rol que se llama inversión. Pues eso me limita bastante, porque para hacer eventos y el tipo de cosas que hacemos necesito bastante más libertad. Si tengo que llamar cada semana es un poco pesado para mí y para el rol de inversión. Y hemos alcanzado un nivel que pues me parece mucho más adecuado de que ese rol tenga un marco definido al inicio del año, un presupuesto y dentro de ese presupuesto tomar cualquier decisión. Pues modificamos la regla en el sentido de lo que comentas, Pancho. Y eso se haría en gobernanza. Tú propones ese cambio, por ejemplo, el rol de Desarrollo México tiene capacidad de inversión hasta 50.000 euros sin pedir a ningún otro rol, pues si esa decisión se toma en gobernanza, ya tienes un terreno de juego que ha cambiado para adaptarse a la realidad. Y eso no tiene que ver con un estatuto de jefe o de socio o lo que sea. Es una decisión colectiva que hemos tomado en un círculo para cambiar una regla que tiene efecto para todos, cual sea su rol y su posición en la empresa. Bien, perfecto. Vicente, ¿en qué cambia o cuál es la última generación de Locracia para nuestra audiencia? Le quede claro. ¿Qué le agregaron o qué, o cuál fue esta, me imagino que hicieron una gobernanza de constitución para llegar a esta generación, porque como sabemos todo esto va cambiando, es dinámico, es un laboratorio, como bien lo decimos, y siempre va a estar cambiando, va a haber otra generación y otra, por todas las cosas que siempre se encuentran en área de oportunidad para todos los mercados, ¿no? Europeos o latinos o americanos, qué sé yo. Sí, es verdad que el año pasado, en 2021, ha sido publicada la versión 5.0 de la Constitución, de ese conjunto de reglas de base que te dicen qué llamamos un rol, qué llamamos un círculo, cómo los cambiamos con ese proceso de gobernanza, qué reglas de cooperación y de transparencia tenemos entre pares y pocas cosas más. Y entonces la nueva versión, pues no voy a entrar en demasiados detalles porque para quien no ha practicado la versión anterior sería un poco demasiado técnico y tal vez aburrido, pero unos cambios principales diría que uno, se ha simplificado bastante, se ha quitado bastante frases, contenido para hacerlo más simple en un lenguaje más accesible. Se ha explicitado unos elementos que estaban un poco implícitos antes, como cuál es la definición precisa de una política en la gobernanza de Holacracia.
Se ha organizado de forma diferente, que es algo bastante interesante porque tiene una implicación. Ahora está organizado en unos capítulos que corresponden a unas etapas que podrías seguir si te apetece empezar con una parte sola del marco de Euracracia. Parte número una, y observo que corresponde a bastante organizaciones que acompañamos nosotros y que no quieren Euracracia sino ciertos elementos. Organizaciones que quieren utilizar ese lenguaje de roles y círculos para describir cómo funcionamos. Entonces tienes la primera parte de la Constitución nueva que está centrada en eso. Luego tienes una parte sobre reglas de cooperación. En ese tipo de sistema tenemos una regla que si trabajamos juntos, Pancho, yo puedo pedirte si aceptas o no un proyecto que yo te demando. Si lo has aceptado, te puedo pedir transparencia sobre cómo avanzas en ese proyecto, qué estimación de tiempo, de plazo de realización tienes. Toda una serie de compromisos de transparencia que tenemos el uno con el otro si trabajamos juntos en ese marco. Pues esas reglas de cooperación corresponden a la segunda parte de la Constitución Nueva Fórmula. Luego tienes el proceso de gobernanza, digamos que hay un poco más tarde, digamos que ahí es la parte de la Constitución que si vas hasta allá, ya vas saliendo del sistema clásico de el poder de arbitraje viene con el estatuto jerárquico. Ya pasas a otro sistema. Entonces hay esa organización de la Constitución que permite una adopción modular, que a mí me parece una abertura bastante interesante. Y hay unos temas también, si solo te menciono uno, hay unos elementos que se llaman acuerdos relacionales que tratan justamente de relaciones interpersonales o compromisos como miembro de la organización y no como rol, que es un tema que no se trataba en la Constitución anterior, que se puede tratar de 1000 formas que existen en términos de coaching de equipo, pero propone la Constitución una manera interesante de hacerlo. Pues eso, que puedes encontrar ahora en la Constitución. Mientras antes tenías que ir a buscar afuera para encontrar ese tipo de propuestas. Claro, mucho más flexible, así lo interpreto yo, más práctico, lo puedes usar como más te convenga por partes y ahora sí las necesidades que lo que requiere la organización. No, pues excelente. Me gustaría ser respetuoso con tu tiempo, Vicente. ¿Y cómo te gustaría cerrar este episodio? ¿Qué mensaje, pues en nuestra audiencia hay estilos nerd, hay Senko, hay... bueno, pues de todos, ¿no? Hasta cada quien tenemos nuestro propio estilo, ¿no? Pero para los que no tenemos una mirada hacia holocracia, ¿cuál sería la invitación de tu parte? ¿Cómo conectamos con esa audiencia? Pues sugerencias que podría hacer o mensajes. Pues, primero es que a mí me gusta bastante tener apertura en esos temas y tú mencionas NER, he visto unas personas de ese mundo en tus entrevistados. Me comentaste antes de empezar también que has hablado recién con Coldo, el inspirador, y a mí me encanta lo que han desarrollado. Me he formado un poco con ellos, como tengo la suerte de vivir cerca del punto inicial de donde empezó en el País Vasco, he visitado unas cuantas empresas, con o sin ellos. Y eso, de cierta forma, para decir que yo no veo exclusión entre inspiraciones o modelos o sistemas o estilos. Uh, Me gusta ser un buen conocedor y un buen practicante de Euracracia y tener como un apoyo, un pilar en eso, pero también me gusta ampliar, ir a descubrir lo que hacen los otros en varios temas y aprender de eso. Eso por primero. Segundo, que me ha gustado la respuesta que me dijiste cuando te pregunté que cómo presentarías tú a Euracracia y me hablaste de una imagen un poco rígida que tuviste cuando exploraste al inicio. Y yo una cosa que noto muchas veces cuando hablo con las personas que van un poco más allá en su exploración es que inicialmente da miedo eso de unas reglas del juego de 40 páginas, que sea la misma para cada empresa.
Pero cuando van practicando, van hablando con empresarios como lo hiciste, descubren que realmente es un Lego. Y más conoces, más entiendes de todas las formas que puedes crear con esa herramienta. Por ejemplo, incluso las reglas que tienes en la Constitución las puedes cambiar. Solo es que una vez que has entendido cómo funciona el sistema, tú sabes cómo hacerlo de forma limpia y explícita. Y si quieres cambiar todo, lo puedes. Entonces, eso es un mensaje, o por lo menos algo que me ha gustado. Luego, otro mensaje es, puedo sugerir a la gente de descubrirlo desde la práctica. Es un poco como, yo vivo cerca del océano y me imagino a alguien que nunca ha visto el mar y que me pregunta, cuéntame el surf. El mar es agua, pero hay fenómenos que son diferentes de los lagos porque por compresión tienes ondas de agua que forman olas, que es como una mini montaña, pero después se va quebrando. Y en eso hay gente con tablas de madera o de plástico que se ponen de pie. Me imagino la dificultad para que la persona se haga una imagen que se parezca a lo que alguien que lo ve. Entonces, pues yo pienso un poco lo mismo o alguien que nunca hubiera visto un deporte con balón y le cuentas lo que es el fútbol. Me parece que debe ser algo súper abstracto. Incluso la constitución del fútbol, las reglas de la FIFA son centenas de páginas. No intentes aprender el fútbol empezando por las reglas de la FIFA. Pues una gracia es igual, no intentes empezando por la Constitución, sino por la práctica. Yo sé que puede ser difícil según dónde te encuentras, porque hay menos empresas holacráticas que costas y mar disponible para surfear. Pero sí que a la gente que quiere descubrir les aconsejo de ir a visitar empresas como la de Drolma o de Raúl o hablar con ellos, y les aconsejo de intentar encontrar maneras de vivir talleres de experimentación, que en poco tiempo jugando tú puedes hacerte una idea bastante más física y concreta de qué significa y qué cambiaría, y sobre todo en qué medida eso va con los desafíos que encuentras en tu empresa, el por qué, que es lo más importante en nuestros proyectos, en qué medida conecta. Y valdría la pena ir un poco más allá. La verdad es así que empezaron Drolma con un taller en Barcelona con Brian, en el cual yo estaba presente. Y fue así que empezó Raúl, que yo fui a Huesca a darles un taller de 2 días para experimentar y ver si conectaba con sus desafíos del momento y su filosofía. Y desde ahí fueron a visitar a Alquimia, la empresa de Drolma. Trabajamos sobre qué serían los primeros pasos y de ahí tomaron sus decisiones. Entonces, mi consejo es, si tenéis curiosidad, pues encontrar una manera de vivirlo o de hablar con gente que lo vive, y de ahí te harás una idea mucho más útil de todo lo que te podría comentar yo en horas de podcast. Y eso sería mi consejo. Si queréis descubrir un poco más de los testimonios de las personas que hablamos, os aconsejo los episodios de Pancho, y también os aconsejo, contamos un poco su historia y ponemos unos enlaces en nuestra web que es es.happywork.pro, y ahí podéis ver un poco más de lo que cuentan de su historia Drolma, Raúl y en el futuro otros que acompañamos, pero que no hemos tomado tiempo de momento de entrevistar para ampliar esa base de información. Pues bien, Vicente, pues muy agradecido, la verdad, muy, muy claro, y era un tema que tenía de poder tener más claridad el tema de la gestión de holocracia, y creo que con esto nos has dado un pincelazo, porque pues hay que profundizar, como tú dices, bastante, y no alcanza en un episodio. Así que
Bien, ¿dónde te pueden localizar en las redes sociales si alguien quiere consultarte, quiere hablar contigo? Sí, en las redes sociales, en LinkedIn es el sitio donde encontrarme. Perfecto, pues ahí lo voy a poner en la referencia y muy agradecido y pues esperamos vernos pronto, a lo mejor en un taller, ¿por qué no? Muchas gracias, De Pancho. Holacracia. Fue un placer compartir contigo, fue un placer estar a tu contacto bastante antes de este episodio y conectar con tu propia experiencia. Espero que un día te autoentrevistes o si quieres lo haré para ti en un episodio de tu podcast. Merece la pena escuchar la historia que te llevo a proponer esos testimonios y todo ese material y ponerlo a disposición de tantos otros. Así que te agradezco por acogerme aquí y por tu labor de divulgación con mucha generosidad. Sí, gracias. Oye, pues te tomo la palabra. Cuando guste nos ponemos de acuerdo. Vale, ¿Y qué no? ¿Por qué no? Más bien porque sí. Bueno, hasta luego, Vicente. hasta luego. Mi aprendizaje fue cómo trabajar sin poder, sin conflictos, con una gran madurez. Me encanta escuchar este tipo de temas, los disfruto, parece una utopía. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas y también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar todos los episodios.